Bueno, ya estamos ahora en Hechos 19, donde vamos a comenzar con el tercer viaje misionero, el cual es bastante breve en las explicaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, Pablo saliendo desde Antioquía y avanzando por estas regiones despacio en lo que se está dirigiendo hacia Éfeso. Vamos a leer versículo 1. Dice: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Ahí en Éfeso estaban Priscila y Aquila, y ahí encontró a ciertos discípulos. Probablemente hayan sido discípulos que quedaron varados o regados por ahí en algún lugar, discípulos de Apolos. También, en el mismo caso que Apolos, ellos conocían el bautismo de Juan, conocían el Evangelio desde ese punto de vista. Y Pablo dice que los corrigió. Versículo 2 le dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan. Entonces él, los corrige, los bautizó, y dice versículo 5: cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, ya con un evangelio completo incluyendo también en este caso lo que era la promesa de la iglesia. Recuerda que el bautismo de Juan incluía solamente las promesas para Israel. Ahora, aquí hay una diferencia, quizás que no sucedió con Apolos, pero sí sucedió con estos discípulos. ¿Por qué? Vamos a estar viendo algunos aspectos. Eran aproximadamente 12 discípulos, según lo menciona el versículo 7, discípulos de Juan el Bautista. Y sabemos nosotros que en esta dispensación el Espíritu Santo se recibe en el momento de creer, lo cual había sucedido ya desde Hechos capítulo 10 cuando Pedro le predicó a Cornelio. Pero en este caso, el Espíritu Santo parece ser que ellos no habían comprendido el Evangelio, quizás como de alguna forma, aun cuando Apolos también tenía la misma raíz, digamos, en su doctrina. Parece ser que Apolos tenía un poquito más claro el asunto, por eso fue diferente. Fíjate, hemos hasta ahora solamente visto dos ocasiones en las cuales se había hablado en lenguas. En Hechos, al inicio de la iglesia, en Hechos capítulo 2 Hechos 2:3, y también cuando viene en Hechos capítulo 10 con Cornelio. Con los samaritanos viene el Espíritu Santo, pero no se mencionan las lenguas. Es probable que haya sucedido, sí, pero cuando Pedro menciona y da testimonio en la iglesia en Jerusalén, dice: el Espíritu Santo vino sobre los gentiles allá en casa de Cornelio como sobre nosotros al principio. O sea, hace referencia al inicio de la iglesia, a lo que pasó ahí en el aposento alto. Entonces, vamos a ver aquí por tercera vez, dice versículo 6, el tema de las lenguas. Dice: habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Hemos hablado ya de esto, de que la imposición de manos tiene que ver con una identificación. De esta forma se identificaron los discípulos con Pablo. Eso había ocurrido también cuando Pedro fue e impuso las manos a los samaritanos. Una identificación con Pablo y su mensaje. Ya no estaban identificados tanto con Juan el Bautista y su mensaje, sino con Pablo y su mensaje. Y se hablaron en lenguas porque habían creído en un evangelio incompleto, y ahora era una demostración. Siempre que se habló en lenguas, recuerda que las lenguas son señal a los incrédulos, y en este caso estamos hablando de incrédulos judíos. Ya de por sí un gentil sería incrédulo por el simple hecho de ser gentil. Entonces nunca vamos a ver que a un gentil se le llame incrédulo. Si es gentil es porque es incrédulo, y punto. Las lenguas son señal a los judíos, y en este caso tenemos aquí también testimonio al pueblo judío de que estaban integrándose al nuevo programa de Dios. Hablaban en lenguas y profetizaban. Así termina entonces punto de las lenguas y de estos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga,
Habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pablo siguió hablando del reino de Dios, pero el concepto del reino de Dios había sido aclarado. Para el pueblo judío, reino de Dios significaba siempre reino terrenal, mientras que hoy en día entendemos que el reino terrenal es un aspecto del reino de Dios, pero también la iglesia es un aspecto del reino de Dios. ¿Okay? Entonces Pablo iba aclarando todo esto, lo cual ustedes ya tienen que tenerlo bastante claro. Y dice versículo 9, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Nuevamente aquí se le menciona a la iglesia el nombre, a los cristianos, el nombre de el camino. Delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces, en Éfeso, si ustedes pueden ver aquí la lámina, en Éfeso recuerda que Pablo había dejado allá, bueno, había llegado, había estado un tiempito muy corto ahí, había dejado a Priscila y Aquila. Todo este tiempo que estuvo allí, Priscila y Aquila estuvieron en la sinagoga. Cuando viene Apolos, va y esto ocurre en la sinagoga. Es hasta este momento que Pablo llega y, bueno, se pone firme. Y ahí entonces se ponen duras las cosas y se provoca otra vez el quiebre entre el pueblo judío y los cristianos. Pablo separó a los discípulos y los cristianos empiezan a reunirse ahora en casa, más bien en la escuela de Tirano. Si fue Tirano o no, un hombre de paz. No tenemos la información suficiente, solamente puedo decirles, como en otros casos, es probable. Hay muchos casos muy claros, hay otros casos que no son tan claros, solamente son probables. Entonces sigue aquí un tiempo en la escuela de Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. 2 años estuvo Pablo aquí en Éfeso. Fue uno de los, junto con Corinto, quizás fue uno de los periodos más largos que Pablo se queda en una ciudad pastoreando la iglesia. Hay un evento hasta cómico que ocurre. Los hijos del tal Esceva, que eran exorcistas ambulantes, dice en los versículos siguientes. Bueno, se mencionan en versículo 11 y 12 milagros de Pablo que daban testimonio, pero bueno, en el versículo 14 vemos a los hijos de Seba que expulsaban demonios. Y en una ocasión dice el versículo 15 que un demonio los enfrentó y les dice: a Jesús conozco, porque ellos expulsaban demonios en el nombre. Versículo 13 dice: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Respondiendo al espíritu malo les dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el endemoniado les dio una revolcada, versículo 16, que los terminó haciéndolos huir desnudos y heridos, dice el versículo 16. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, judíos y griegos, y tuvieron temor, todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. Es decir, aún en este caso, aquellos que estaban predicando algo fraudulento, su disciplina terminó siendo testimonio a que el mensaje verdadero era el que traía Pablo, era el mensaje de Jesús. En versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, trajeron los libros de magia y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata, un precio verdaderamente exorbitante, todo lo que había costado estos libros. Y hoy en día una colección de libros es cara. En aquel tiempo que no existía una imprenta, los libros adquirían un valor muchísimo mayor. Quizás podría costar un libro 30, 50 veces más de lo que costaría hoy un libro, tomando en cuenta que había que copiarlo a mano, o hasta 100 veces más de lo que costaría un libro. Así que si hoy te cuesta un libro y se te hace caro comprarte una Biblia que te pueda llegar a costar 1,000 pesos, en pesos mexicanos, estaremos hablando de $50. Imagínate que en aquel tiempo podría costarte hasta 100,000 pesos, el trabajo de un año quizás de un copista o más. Bueno, en este caso, el arrepentimiento tenía un costo.
Y sabes, el arrepentimiento tiene un costo y mucha gente no está dispuesto a pagarlo. Cuando Jesús se encuentra con el joven rico, ¿recuerdas? Este joven era piadoso del judaísmo, pero cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, ahí él no estuvo dispuesto a pagar el costo del arrepentimiento. 50,000 piezas de plata. Arrepentirse tiene un precio. La plata era la pieza más común, el dracma, equivalería al salario de un día de un trabajador común. El valor entonces de 50,000 piezas de plata sería aproximadamente el salario de 160 años de un trabajador promedio. Aquí tengo yo, bueno, tomando en cuenta 313 días de salario, puse un ejemplo. Si fuese 100 pesos el salario mínimo, tú puedes establecerlo de acuerdo al salario mínimo ya subido, el apunte a... sube el salario mínimo, pero no se actualiza el apunte. Estaremos hablando de 5 millones de pesos, digamos, para un trabajador. Pero tomando en cuenta cuánto ganas, calcula cuánto les costó el arrepentimiento a estos hombres. El arrepentimiento tiene un costo y muchas veces tenemos que pagar ese costo. Así entonces, sin dedicarnos mucho a esto, aquí desde este lugar aparece también como una tarea que yo había colocado para la iglesia, posiblemente la tienes ahí en tu apunte, leyendo libros en su contexto histórico. Desde Éfeso, Pablo escribe las 2 cartas a la iglesia de Corinto y escribe también la carta a Roma. Pablo no ha ido todavía a Roma, pero de aquí de Éfeso escribe la carta a Romanos. Entonces, estas cartas son ubicadas durante este capítulo 19. Vamos a regresar, entonces, seguimos todavía en Éfeso y hay un disturbio. Dice versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Su plan de Pablo era venir a Macedonia y Acaya y regresar a Jerusalén, que fue lo que hizo. Su plan específicamente era partir, y aclaro esto, fíjate cómo era el plan, partir de Éfeso, venir a Macedonia y nuevamente, como lo había hecho anteriormente, partir de Corinto en barco directo hacia Jerusalén. Ese era el plan. Repetir el segundo viaje misionero. No le fue posible por causa de lo que ocurre. Otra vez empezamos con tumultos y revueltas. Vemos en el versículo 22, Pablo envía hasta a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Tenemos a un nuevo misionero, a Erasto. No muy mencionado, pero importante también en cómo Dios está dotándole nuevos miembros al equipo. Los envía adelante mientras él prepara su viaje. Y en aquel tiempo, dice, hubo un disturbio no pequeño. Ya sabemos cómo maneja Lucas esta frase, ¿no? Era un tremendo disturbio que hubo porque un tal Demetrio, platero, viendo que su negocio estaba siendo afectado por la predicación de Pablo y que la gente se convertía y ya no compraba los templecillos de plata que hacía, viene entonces y organiza junto con los plateros esta acusación. Entonces dice... Versículo 26, dice 25, reúne a todos y la acusación es que Pablo decía que no son dioses los que se hacen con las manos. No solamente, dice versículo 27, hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. Eso era verdaderamente la motivación del corazón. Pero quiere tocar el corazón de todos y dice, sino que también el templo de la gran diosa Diana se ha estimado en nada y comienza a destruir la majestad de aquella que venera toda Asia y el mundo entero. Muy parecido hoy a aquellos que veneran también a la reina del cielo, ¿no? Oyendo estas cosas, entonces la gente, el pueblo, se llenó de ira y gritaban, grandes Diana de los Efesios, y comenzó esta trifulca. La ciudad se llenó de confusión y se lanzaron al teatro, arrebataron a Gayo y Aristarco, misioneros, compañeros de Pablo. Estos eran macedonios. Recuerda dónde está Macedonia. Macedonia es esta región que tenemos en Grecia. Así que se llenó de confusión toda la ciudad. Dice versículo 30, queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Y dice también algunas de las autoridades de Asia. En un momento me preguntaban en cuanto a amigos de Pablo, que no se dice que sean creyentes, pero eran simpatizantes, amistades de Pablo. No se mencionan sus nombres. Dice, le enviaron recado diciendo que no se presentase en el teatro.
Entonces ni los discípulos ni las autoridades le permitieron a Pablo ir al teatro. Pablo tenía una buena relación con las autoridades, un buen testimonio. Eso es algo muy importante que nosotros notamos. La multitud está aquí reunida, gritando unos una cosa, otros otro, versículo 32, como un buen meeting que ocurre muchas veces en muchos países. La gente había ido, pero no tenían ni idea por qué se habían reunido. Versículo 32 al final lo menciona. Y así es que entre la multitud sacaron a un tal Alejandro. Otra vez, en este caso, como había ocurrido ya en Corintio con Sóstenes, sacaron a Alejandro empujándole los judíos. Aquí no estamos hablando de los cristianos, es la sinagoga judía. Sacaron y querían que Alejandro, quizás el principal de la sinagoga judía, hablara y le dijeran, ¿sabe qué? La secta de Pablo no somos nosotros los judíos. Pero Alejandro entonces, queriendo hacer que la gente lo escuchara, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando se dieron cuenta que Alejandro era judío, todos empezaron a gritar casi por 2 horas, grandes Diana de los Efesios. Otra vez los judíos aquí terminaron pagando platos rotos de Pablo, pero bueno, eso es parte de lo que les tocó vivir, ¿no? Ahora tenemos aquí a un hombre, escribano. No sabemos si está contado o no entre los amigos de Pablo, no se menciona, pero es un hombre con sabiduría. Da un consejo bastante sabio en cuanto a lo que es su papel. Dios muchas veces también utiliza las autoridades civiles para proteger a los cristianos, y en este caso lo hizo. El escribano, en este caso sería como el alcalde de la ciudad. Él puso en relieve algunos puntos, eso está también aquí en el apunte. Menciona, y voy a leer así rápidamente, dice, varones efesios, ¿y quién es este hombre que no sabe, quién es el hombre, perdón, que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Aquí la frase es la imagen venida de Júpiter. Se había enseñado que la imagen de Júpiter que tenían ahí en el templo había caído del cielo, como si fuera un meteorito, cayó y ya estaba formado ahí. Muy parecido acá también ocurre con el tema del lienzo de la Virgen María que dicen que apareció por milagro. Ahí tenían ahí a la imagen venida de Júpiter. Y dice, puesto que esto no se puede contradecir, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos, es decir, destructores de templos, ni blasfemadores de vuestra diosa. Nunca Pablo estuvo predicando en la calle, la Diana de los Efesios es una diosa falso, como ocurrió en algún momento. No sé si ustedes conocen la historia, pero ahí en el Instituto Bíblico, al principio, cuando comenzaba, todavía no el Instituto Bíblico, ahí en Bernal, cuando comenzaban los campamentos, hubo una ocasión en que uno de los recién convertidos en el campamento fue y les rompió la virgencita que está arriba de la peña, y después se juntó el pueblo y querían apedrear el campamento, la gente de Bernal querían apedrear el campamento. Esa fue una historia interesante, pero fíjate que en este caso Pablo nunca estuvo predicando o atacando a la diosa Diana. Una vez más, el ejemplo es el de la vela. ¿Recuerdas? No puedes venir y tratar de apagarle la vela a aquel que tiene solamente su religión como su única luz en el mundo. ¿Qué es lo que Pablo hacía? Mostrarles el sol de justicia para que se conviertan. Entonces, dice versículo 38, si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, acúsense unos a otros. Y si hay algo más, hay legítimas asambleas, porque había peligro, versículo 40, de que la ciudad sea acusada de sedición, porque, ¿sabes? Reunir un tumulto así podría tener una acusación de parte del Imperio Romano. Recordemos que estamos en Grecia. Grecia está subordinado al Imperio Romano. Así que diciendo esto, despidió a la asamblea. Los puntos que menciona aquí es: todo el mundo sabía que Éfeso era la ciudad. No había manera de desacreditar la fama de Éfeso. Segundo, no había ningún delito que perseguir. No eran sacrílegos. Tercero, había audiencias legales y esto no era una audiencia legal. Cuarto, bueno, es el cuarto, pero también el gremio podía tratar algo privado con Pablo y no lo tenían que haber hecho así.
Y bueno, también asamblea, concurso, que se menciona en el versículo 32, la turba podría ser interpretada como una insurrección contra Roma y como resultado perderían su libertad. Entonces tenían que dejar esto. Dios en su providencia usó a este magistrado, aún sin ser probablemente un amigo de los cristianos, probablemente haya sido amigo de Pablo, pero administró justicia y preservó la paz, como es el plan de Dios, porque las autoridades civiles son siervos de Dios, como lo mencionan Romanos 13, para mantener la paz. Y bueno, llegamos ahora, terminamos aquí el capítulo 13 y el capítulo 19, avanzamos ahora hacia el capítulo 20 para continuar con el viaje misionero de Pablo, avanzando ahora hacia Macedonia y Grecia. Pablo se despide de los discípulos en Éfeso. Después de este tumulto es prudente salir y no causar más problemas. Entonces sale para ir a Macedonia y dice que reúne un equipo. Versículo 2: después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Date cuenta que no hay mucha información, solamente que sale después de haber estado un buen tiempo, había recorrido todas estas regiones, había pasado un buen tiempo acá en Éfeso. Después de esto recorre las regiones superiores, llega entonces a Grecia y no se da mucha información al respecto. Dice que después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcara para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Estaba entonces aquí, él tenía el plan aquí en Grecia de salir y embarcarse, ese es el plan original, pero dice que tomó la decisión de volver por Macedonia y cambiar totalmente todos los planes. Posiblemente en ese tiempo que estuvo ahí tuvo un breve momento de verse con Apolos, es probable, pero los judíos pues nuevamente están ahí buscando la vida de Pablo y menciona aquí el equipo. Dice, tomó la decisión de volver por Macedonia. Aquí tenemos el equipo de misioneros: Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo y Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. En esta oportunidad, colocando un poquito en contexto algunas de las cartas, muy probablemente Pablo ya está con el plan y el proyecto de aquella ofrenda de la que había hablado en Corinto, de que tienen que estar preparados, de que las iglesias de Macedonia estaban levantando una ofrenda para apoyar a Jerusalén en este tiempo de hambre. Así que este equipo también de misioneros de diferentes iglesias ayudaría y serían guardaespaldas, pero al mismo tiempo serían administradores de las ofrendas de las iglesias aquí de Macedonia y de Corinto, garantizando que se entregue esta ofrenda. ¿Ok? No se informa mucho en Hechos, pero cuando tú lees las epístolas puedes tener más información acerca de esta situación económica que estaba pasando Judea, un hambre que también como la anterior que había ocurrido, y que las iglesias de Macedonia estaban dispuestos a apoyar. Entonces ellos se adelantaron, versículo 5, nos esperaron en Troas. Así es entonces que se adelanta este equipo, se viene a Troas. Y Pablo regresa también, dice versículo 6, nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Así es entonces que desde aquí de Filipos navegan, cruzan cruzan ahí el mar Egeo. Vamos a tener aquí marcando de azul el regreso. Entonces llegamos a Filipos y de aquí navegaron a Troas. ¿Ok? Antes de continuar este tramo del viaje, vamos a quedarnos momentáneamente aquí en Troas para ver algo que sucede y que es muy común que ese pasaje, no sé por qué, en el examen suelen perderlo un poquito. Esto cabe notar también en el versículo 6. Estamos, cuando llega aquí a Filipos, dice versículo 5. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron. ¿Sí? Nos esperaron en Troas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Nuevamente Lucas se vuelve a reunir, aquí donde lo habían dejado, se vuelve a reunir
al viaje misionero y continuará hasta Jerusalén. Versículo 7, el primer de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Pablo tiene intenciones de pasar tiempo ahí con los hermanos en Troas, que no los había visto ya hace bastante tiempo, desde el segundo viaje misionero. Y bueno, dice que se reunieron en un aposento alto, alargó el discurso hasta medianoche, larguero nuestro hermano Pablo, y dice que un joven llamado Tico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Pablo, pues parece ser que sí era un poquito pesado su hablar, ¿no? El versículo 9 es parte de los versículos claves que vienen en el examen para ubicar dónde sucedió esto, en el regreso del tercer viaje misionero, regreso del tercer viaje misionero aquí en Troas, es donde Eutico cae muerto. Y Pablo resucita a este joven, versículo 10, y después de esto, dice versículo 11, después de haber subido y partido el pan, retomó el discurso donde se quedó, volvió a agarrar el micrófono y el púlpito y siguió hablando hasta que amaneció, versículo 11. Y bueno, si se quejan ustedes de algún predicador larguero, Pablo le gana a cualquiera, yo creo. Toda la noche estuvo predicando, llegó a medianoche, se le durmió uno, lo resucita y volvió a tomar el discurso. Y así entonces llegamos hasta el versículo 13. Nosotros, aquí está incluido Lucas, como les decía yo, dice nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón, así que avanzaron aquí hasta Asón. Aparece aquí como Asos, esta parte, digamos, los misioneros la navegaron, mientras que Pablo esta sección la recorrió a pie. ¿Por qué? Porque todavía le quedaban muchas cosas que decirle a los hermanos de Troas. Dice versículo 20, queriendo ir por tierra. Así que mientras caminaban, seguía Pablo con los discípulos enseñándoles. Cuando se reunió con nosotros en Asón, le tomaron a bordo y vinieron, como les decía yo, Lucas le gustan mucho los detalles de la navegación, a Mitine, así que avanza hacia Mitine, y bueno, sin mucho detalle dice, navegamos ahí, llegamos a Quío, al otro día tomamos puerto en Samos, habiendo hecho escala en Torguío, todas las escalas, Lucas las da con bastante detalle, llegan a Mileto, y aquí en Mileto, Pablo hace llamar, si te das cuenta, Éfeso está muy... Ampliaré un poquito esta sección. Éfeso está muy cerca de Mileto. Entonces, desde Mileto, Pablo llama a los ancianos de Éfeso para que vengan a Mileto y tener un discurso de despedida. Y bueno, este discurso de despedida lo vemos en el siguiente video. Dios les bendiga, nos vemos ahí, no se la pierdan. Mismo canal, misma hora, ahí nos vemos.